Muy buenas tardes, espero que la pasen muy bien y espero que con este repaso pues les quede más chido lo que va a venir en gran parte de su examen. Y el repaso de hoy es de habilidades. Hay una parte dentro de su temario que habla acerca de las habilidades, del pensamiento crítico y de toma de decisiones, y justamente eso es lo que veremos el día de hoy. Es el primer mega repaso. Quiero informarles que de este también habrá dos sesiones, pero bueno, esta es la primera y espero que la disfruten. También espero que así sea la primera, segunda, tercera vez que estén en los mega repasos, pues se sientan con la comodidad de preguntar, de responder sus dudas y sobre todo de participar, ¿sale? Yo quiero ver a todos que estén ahí participando. Tienen el chat habilitado para que ustedes puedan participar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Bueno, muy sí, bien. pero Entonces, como diría mi buen Julio, vas a triunfar y ya lo sabes. Vamos a empezar. Eh, pues nada, relájense. Lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Vamos a empezar primero con el pensamiento crítico. ¿Alguien tiene una idea de qué es el pensamiento crítico? ¿O qué entienden por pensamiento crítico? es como la forma de pensar de cada persona. ¿Ok? Es una manera de pensar, es una forma personal. Bueno, vamos a ver primero cuál sería la mejor definición. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor al pensamiento crítico? A ver, Alejandra Amador está por ahí. Sí, Doc. Dice, acepto la información sin cuestionarla, evaluar la información de manera reflexiva, recordar hechos sin análisis o repetir opiniones populares sin consideración. Evaluar la información de manera reflexiva. ¿Segurísima? Sí, Exactamente. Bueno, el pensamiento crítico tiene la finalidad de que nosotros cuando nos sometemos a una información, dudamos de que esa información sea veraz y nos encargamos de investigarla y de evaluarla. Entonces, efectivamente, una de las principales características del pensamiento crítico es que cualquier información que yo recibo, la voy a evaluar. Entonces, el pensamiento crítico es un proceso intelectual que implica analizar, evaluar y reflexionar la información antes de tomar una decisión o antes de yo creerla. Ahorita que nosotros estamos, por ejemplo, en procesos electorales, estamos recibiendo mucha información de muchas campañas y de muchos candidatos. Lo interesante o lo importante aquí es que a pesar de la información que nosotros recibamos, nosotros debemos de ser lo suficientemente críticos para saber cuál de las cosas que me están ofreciendo puede ser real y cuál simplemente puede ser un choro. Entonces, a eso se refiere el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico va a tener algunas características. Primero que nada, la interpretación. Se debe de comprender y expresar la información que me están dando, destacando lo más importante como datos, juicios, eventos o expresiones. Cualquier pensamiento crítico, para que se pueda llamar crítico, debe de someterse a un análisis, es decir, se debe de conocer cuáles son las intenciones o los propósitos de la persona a la cual está tratando de enviarme un mensaje, ¿sale? Entonces, cualquier información que yo recibo, si utilizo el pensamiento crítico, la tengo que procesar, la tengo que pensar, la tengo que reflexionar. Y el razonamiento también es parte del pensamiento crítico. El razonamiento es un proceso mental, o sea, vamos a echar a andar nuestra cognición para resolver un problema. Cuando un pensamiento se conecta con su finalidad, se habla de razonamiento. Entonces, eh, yo tengo una información, a mí me dan alguna información. Cuando yo la proceso, yo entiendo de lo que me están hablando, entonces se llama razonamiento. Y la evaluación.
Esto creo que es lo más importante dentro de cualquier pensamiento. Yo voy a evaluar si la información que me están dando es creíble, es viable y es certera. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro entorno hay mucha información que es falsa o que es de las famosas fake news. Entonces, yo tengo que evaluar qué es certero, qué es real y qué solamente es imaginario. Y esto me va a servir para poder hacer inferencias. Recuerden ustedes que las inferencias es llegar a una conclusión a partir de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy leyendo o de lo que yo estoy escuchando. Entonces, sí se entiende al pensamiento crítico como un proceso complejo del pensamiento, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Y es un proceso mental, acuérdense. Bueno, alguien que me quiera ayudar a leer este pequeño párrafo, ¿Yo? adelante. Ok. Dice, María es una mujer de 55 años que ha sido diagnosticada con una enfermedad médica que afecta su calidad de vida. Su médico le ha dado dos opciones de tratamiento, una terapia convencional con medicamentos y una terapia alternativa basada en la medicina holística. María se enfrenta a una dificultad por elegir el mejor de los tratamientos para su salud. María sabe que la terapia convencional ha sido respaldada por estudios clínicos y por organizaciones médicas reconocidas. Por otro lado, la terapia alternativa ofrece un enfoque más natural, utilizando cambios en la dieta y terapias alternativas como la acupuntura. Algo interesante que viene dentro de este párrafo que leyó nuestra compañera Karen, muchas gracias, es medicina holística. ¿Alguien sabe a qué se refiere la medicina holística? ¿Lo han escuchado alguna vez? La medicina holística se refiere a todo lo que son los remedios naturales, se refiere mucho a lo que es preparado, a tés, infusiones, a terapias alternativas que no son precisamente farmacológicas. Mande, Flor. Solamente quería decir que era lo que se relacionaba, creo, con los medicamentos que vienen hechos un poco sobre del medio ambiente. Ajá, exactamente. O sea, no es como tal un principio activo de una droga, no es un medicamento, sino que son preparados. A eso se refiere a la medicina holística. Bueno, entonces ya tenemos que María lamentablemente tiene una enfermedad y esa enfermedad está debilitando su salud. Ahora, el médico le pone dos opciones. Le pone la opción de tratarse con medicamentos y le pone la opción de tratarse con una medicina alternativa. ¿Ustedes cuál elegirían? ¿La medicina farmacológica, la cual ya se tienen los estudios, o la medicina holística? A ver, por ejemplo, Ángel. ¿Estás por ahí, Ángel? No, el compañero Ángel no está. Bueno, Diego. A ver, por ejemplo, aquí en el chat dice Michelle, se irían por la farmacológica. Farmacológica también, terapia farmacológica. Ok, Ángel también por la farmacológica. Bien, pues realmente aquí lo importante que debe hacer María, pues es utilizar un pensamiento crítico de saber cuáles son las alternativas que tiene para su tratamiento y cuáles ya están respaldadas y cuáles no mediante una medicina de evidencias. Entonces la segunda pregunta viene, está apareciendo aquí y va a ser para Evelyn Rolón. ¿Está por ahí, Evelyn? Sí, Evelyn, bienvenida. Creo que es tu primera mega repaso, ¿verdad? así es. Bienvenida, muy bien. Dice, María debe considerar la calidad y la fiabilidad de los estudios clínicos, así como la experiencia previa. A esto se le conoce como exploración de alternativa, toma de decisiones informadas, realizar inferencias o análisis de evidencias.
¿Tú qué pensarías, Evelyn? Siento que son análisis con evidencias porque ya están respaldados, o sea, es algo que ya está comprobado y pasó por un método de estudio, sin en cambio la alternativa puede que no, y es como que más natural y así. Ok, pero tú te estás viendo justamente por los medicamentos. Aquí nos están preguntando, ¿debe de considerar la calidad y la fiabilidad de los estudios? Es decir, debe considerar una cosa y otra. A eso, ¿cómo se le llama? Cuando tienes que revisar qué es lo que vas a hacer, cuál es la decisión que vas a tomar. ¿Cómo se llama cuando yo tengo que revisar cuál sería mi mejor panorama? A ver, Katia, ¿Es la exploración de alternativas? exactamente, es la eh, exploración de alternativas. Sí, es la exploración de alternativas. Aquí me confundí, es exploración de alternativas. María debe utilizar su pensamiento crítico para tomar una decisión informada. Esto implica considerar todas las evidencias y eso es una toma de decisión informada. ¿Por qué es una toma de decisión informada? Porque aquí, ¿qué dice? Debo de considerar a qué. Las evidencias. Todas las evidencias que se tienen acerca de qué medicamento es mejor, qué medicamento no es tan efectivo, ¿sale? Entonces, una toma de decisiones involucra qué? Involucra un pensamiento de qué tipo. Un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico, exactamente. Bueno, vamos a proseguir. Si María no hiciera un pensamiento crítico, probablemente su familia no estaría de acuerdo con la decisión que esté tomando. Imagínense que María se dejara llevar por el estudio que le va a salir más barato, pero eso trae como consecuencia un deterioro de su salud. ¿Ustedes creen que la familia esté de acuerdo con la decisión que tomó María o no? Pues de cierta manera, porque supongamos que, por ejemplo, si es una persona de escasos recursos, creo que se deja llevar un poco más pues ahora sí que por lo que salga más barato, ¿no? Y pues yo siento que se vería un poquito más afectado, pero con el tiempo, pero pues si hablando de manera así, sin analizar bien el caso de María, pues yo creo que sí estaría un poquito como que por así decirlo, molesta, ¿no? En el sentido de que no haya elegido la mejor manera, que hubiera sido utilizarlo o, bueno, tratar su enfermedad con medicina así farmacológica. Medicina farmacológica, ok, muy bien. Pero para eso, pues María tiene que tener una comunicación efectiva con los integrantes de su familia. Ahorita vamos a ver qué quiere decir con la comunicación efectiva o qué es la comunicación efectiva. Bueno, si María no hubiera tenido la atención de decirle a los integrantes de su familia la enfermedad que estaba sufriendo, probablemente hubiese entrado en un conflicto, ¿cierto? Lo más seguro es que el conflicto pueda ser con su esposo o con su cónyuge. Quiero que me digan cuál es la definición de un conflicto. Puede ser una situación en la que hay una discrepancia, bueno, esto había dicho, ¿no? O una divergencia o incompatibilidad entre dos o más partes, ya sea en términos de intereses, valores, recursos o opiniones. Perfecto, casi como de diccionario. Muy bien. Me gustó muchísimo la definición. Entonces, hay una incompatibilidad entre dos partes, como muy bien lo dijo su compañero, y existen varios tipos de conflictos. Vamos a ver cuatro. El primero es el interpersonal, y este conflicto es el más típico de cuando estamos en Navidad y todo el mundo se quiere pelear el terreno. Disputas familiares, ambientes laborales, ¿no? Que de repente en el trabajo las cosas no salen como queremos y ya las personas están peleando unas con otras. Esos son los conflictos interpersonales. También hay los intrapersonales. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes que de repente no se sienten bien consigo mismo, por ejemplo, por cuando no sacaron una buena calificación en un examen? En un examen, supongamos que era en el que ustedes habían estudiado,
y no sacaron la calificación que querían. De repente te llegas a sentir algo incómodo, te llegas a sentir mal contigo mismo. Esos son conflictos intrapersonales, conflictos internos. Los conflictos intergrupales son conflictos por diferencias entre diferentes grupos de personas. Por ejemplo, personas que tienen mentalidades o pensamientos diferentes o que tienen ideologías diferentes, tipo que le van a cierto partido político o al otro, etc. Y conflictos internacionales. Estos son quizás los más complicados porque aquí hay disputas geográficas o disputas políticas, ¿no? Entonces son 4 tipos de conflictos. El que yo creo que les podrían preguntar son los conflictos interpersonales. Pero bueno, entonces, conflicto lo tenemos todo el tiempo en nuestra vida. Podemos tener conflicto con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestra hermana y con quienes nos rodean. Esto siempre que no se respeten normas o no se respeten algunos acuerdos. Entonces, por ejemplo, viene la siguiente pregunta. Quiero que alcen la manita quien quiera responder esta pregunta. Mientras la voy a leer. Dice, tu hermano está molesto porque te comiste el último paquete de galletas. Cuando tu mamá acude a arreglar las diferencias, ella ocupa, a ver, Ale, ¿qué papel ocuparía mamá cuando llega a arreglar las diferencias entre sus 2 hijos? La mediación, La mediación, exactamente. ¿Y qué es la mediación con tus palabras? intervenir en una discusión o un conflicto a manera de que las dos personas puedan llegar a una solución por medio del diálogo. Puedan llegar a una solución y algo que ibas a decir es por medio del diálogo. El diálogo es lo más importante para poder resolver cualquier conflicto. Exactamente. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, controlar las emociones propias y responder de manera calmada y racional durante las discusiones, ¿eso cómo se le llama? Comunicación efectiva, gestión emocional, mediación o arbitraje o negación o compromiso. Responder de manera calmada y de manera racional. A ver, Karen. Es gestión emocional. Gestión emocional, exactamente. El hecho de la gestión emocional involucra mucho el yo no exaltarme cuando quiero responder o cuando quiero mediar un conflicto. Porque si de por sí cuando hay 2 personas que están en conflicto, las emociones están a flor de piel y estamos muy exaltados por las diferencias que tenemos con otra persona, lo que menos debemos de hacer pues es reventar nuestras emociones. Aquí lo importante es saber atender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos, y eso se llama gestión emocional. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a la parte de resolución de conflictos. Y cuando hablamos de resolución de conflictos, hablamos de un diálogo entre 2 o más personas. Y esto nos va a ayudar a que las partes que están afectadas lleguen a un acuerdo que sea benéfico para ambas partes. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Es que 2 personas, después de estar disgustadas, puedan arreglar sus diferencias de la mejor manera posible. Y vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta se la vamos a hacer a Itzel. Itzel, ¿está por ahí? ¿La compañera Itzel? Sí, profe. Muy bien, buenas tardes y bienvenida. Dice proceso en que las partes involucradas intentan llegar a un acuerdo que satisface a sus intereses de forma mutua. Negociación, empatía, comunicación efectiva o pensamiento crítico. Es la negociación. Exactamente, la negociación es cuando 2 partes se ven involucradas en algo que deben de arreglar y satisface sus intereses de ambos, es decir, ambos buscan un arreglo, eso es la negociación, chicos, muy bien. Y si después de un conflicto la persona involucrada llega a un acuerdo, es probable que continúe replicando dicha acción.
¿A eso cómo se le conoce? Cuando una persona se da cuenta que las cosas le salen bien y lo sigue repitiendo en su vida. ¿Cómo se le llamará eso? Observación, retención, reproducción o reforzamiento. A ver, ¿quién quiere participar? Vemos a la compañera Karen. ¿Alguien más? Chicos, que digan, yo estoy seguro de esto. A ver, compañera Karen, ¿cuál ibas a decir tú? Es la reproducción. No, perdón, el reforzamiento. El reforzamiento, exactamente. El reforzamiento es cuando yo hago algo, me doy cuenta que ese algo me trae un beneficio, arreglo mis diferencias, entonces lo vuelvo a replicar, ¿sale? Y los niños son perfectos para eso. Los niños cuando se dan cuenta que mamá hace algo que les interesa o que les satisface sus intereses, son como unos imanes que repiten absolutamente todo lo que hace papá y mamá. Entonces, vamos a la parte del modelaje del comportamiento. ¿Qué es el modelaje del comportamiento? Y lo vemos muchísimo con nuestros bebés, con nuestros niños. Es un aprendizaje social y este aprendizaje social va a ayudar a los individuos o a las personas a que puedan adquirir habilidades, actitudes o conductas a través de la observación. Esto es desde la infancia, desde cuando nosotros somos pequeños nosotros nos estamos dando cuenta de qué es lo que hacen las personas que nos rodean y lo que hacen las personas que nos rodean a nosotros nos llama la atención y tratamos de imitarlo. A eso se le conoce como modelaje del comportamiento. Y como les decía, esto es muy común que aparezca en los niños. Entonces, vamos a leer algunas preguntas que tienen que ver con respecto al modelaje del comportamiento. La pregunta 8 dice, el individuo retiene la información que ve de sus padres, aprende conductas y se le considera un gran imitador. Les recuerdo que desde su casa ustedes pueden estar contestando y deberían estar contestando cada una de las preguntas que salgan. Para eso, ustedes tienen su hoja de respuesta. Si no tienen hoja de respuesta, aquí en los comentarios les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar su hoja de respuesta. Es muy importante que la descarguen, la impriman y utilicen este video como si fuera el día de su examen y vayan contestando los incisos y se vayan autocalificando. Eso es lo bonito de los mega repasos, que son como si fuera un examen, el cual ustedes van contestando desde casita. ¿Sí lo están haciendo así? Sí, Sí, doc. Sí, Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta 8 dice que el individuo retiene la información que ve de sus padres, aprende conductas y se le considera un gran imitador. ¿A qué corresponde? ¿A la observación, a la retención, a la reproducción o al reforzamiento? a la ¿Quién? retención. Exactamente, a la retención. Lo que el pequeño ve de sus padres o de quien lo rodea, hagan de cuenta que es como una esponjita que todo lo va a absorber. Y entonces, si hacemos cosas buenas, pues el niño va a aprender cosas buenas. Pero si de repente tenemos actitudes que no son las mejores para los niños, van a aprender cosas malas. Por eso es importante que los padres sean una guía para los menores. Y bueno, nos dice que el proceso de aprendizaje comienza cuando un individuo observa el comportamiento de una persona. A eso, ¿cómo se le conoce? Como observación, retención, reproducción o reforzamiento. Vean, cada una de las preguntas tiene palabras clave. Aquí, ¿cuál sería? Exactamente, ya lo están poniendo muy bien ahí en el chat. La observación. La observación es que tú estás viendo conductas y las conductas que te interesan las recuerdas. Bien, vamos con el modelaje del comportamiento y para eso requiero una persona que me ayude a leer. ¿Quién más quiere leer? A ver, Alejandra ahora. Alejandra, ¿me puedes ayudar?
Sí, doc. Bueno, perdón, es en la siguiente diapositiva, pero tú eres la que me ayuda, ¿sale, Ale? Entonces, del modelaje del comportamiento tenemos 4 diferentes procesos. Primero, la observación. ¿Qué habíamos dicho de la observación? La personita observa el comportamiento de alguien y lo reproduce o lo imita. Esto es muy común en los niños que si ven actitudes buenas, van a aprender actitudes buenas, pero si ven actitudes malas, también van a aprender actitudes malas. La retención. Los niños son muy sabios y recuerdan las cosas. La retención se refiere a que el individuo recuerda lo que ha visto y esto le facilita codificar la información, es decir, aprender algo nuevo y ponerlo en práctica. Y cuando lo pone en práctica, se llama reproducción. La reproducción es intentar replicar el conocimiento, lo que aprendió a hacer. Por eso es que muchos niños, cuando ven que, por ejemplo, una mascota de nuestra casa se sube a los muebles, el niño trata de subirse a los muebles porque ya observó, ya retuvo y trata de reproducir lo que estás viendo. Por eso es muy importante tratar de ser cuidadosos con lo que hacemos. Y el reforzamiento. Una vez que le salen las cosas bien o que alguna de sus actitudes le beneficia en lo que quiere hacer, lo sigue imitando, lo sigue replicando. Esas son las 4 partes del comportamiento. Sí sugiero que estas sí se las aprendan porque estas sí son muy preguntables. Repetimos, observación, retención, reproducción y reforzamiento. Ahora sí, la compañera que me iba a apoyar a leer, ¿me puede apoyar, por favor? Modelaje del comportamiento. En una reserva de chimpancés en África, un grupo de investigadores observa el comportamiento de una comunidad de primates. Los investigadores notan que algunos chimpancés utilizan ramas para extraer insectos de los árboles. Este comportamiento es más frecuente en los más experimentados. Un chimpancé llamado Coco es introducido en el grupo. Él es el más joven e inexperto. Uno de los chimpancés más habilidosos, llamado Charlie, comienza a demostrar cómo usar la herramienta para conseguir comida. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo con respecto a Coco? ¿Qué es lo que hace Coco o qué es lo que aprendió Coco? Disculpe, Doc, perdón que me interrumpa. ¿Le podría regresar a la siguiente, a la anterior, por favor? Claro, pequeña. Ahí está. Ya, gracias. Por nada. Estábamos hablando de Coco el chimpancé. ¿Qué es lo que aprendió? A conseguir comida. Aprendió a conseguir comida. ¿Quiénes de los chimpancés, quiénes eran quienes lo enseñaron? ¿Los adultos o los jóvenes? Los adultos. Los adultos, exactamente. Los chimpancés más veteranos son aquellos que le enseñan. Entonces, pues aquí está Coco junto con sus demás chimpancés. Vamos a responder la pregunta 10. Lo vamos a hacer entre todos. Y la pregunta 10 dice, ¿qué resultados se observan después de que varios chimpancés adoptan la nueva técnica de obtener comida? Inciso A, los chimpancés olvidan la técnica que aprendieron. Inciso B, los chimpancés compiten entre ellos por la comida. Inciso C, el conocimiento se disemina dentro de la comunidad. O inciso D, los chimpancés abandonan la técnica por completo. ¿Cuál pondrían? Pueden participar ustedes también en el chat con todo gusto, ¿eh? Bueno, ahí ya vemos muchas letras C. Muchas C. Entonces, efectivamente, después de observar lo que están haciendo los demás chimpancés, Coco, que es el chimpancé menos experimentado, se da cuenta de la manera en la que otros primates logran extraer insectos de los árboles. Entonces, el conocimiento se disemina dentro de la comunidad. Y esto es a partir de una estrategia que se conoce como
modelaje del comportamiento. Aquí me hacen una pregunta interesante en el chat. ¿Qué significa diseminar? Diseminar significa esparcir algo. En este caso, diseminar el conocimiento significa que los primates que van llegando y que no sabían cómo obtener los insectos empiezan a conocer la técnica. Entonces, diseminar el conocimiento es como compartir el conocimiento. ¿Sí quedó claro? Sí. Acuérdense, palabritas que no sepan, palabrita que preguntan y palabrita que van anotando porque no sea la de malas que nos vaya a venir en el examen. Bueno, muy bien. Me gusta mucho que participen y me gusta también que pregunten sus dudas. Vamos a ver ahora un apartado de resolución de conflictos. Esto también es importante y le voy a pedir al compañero Sarid que por favor nos ayude a leer este texto. Aquí estoy. Adelante. Dice, hoy por la mañana, mientras te diriges a tu escuela como de costumbre, escuchas un fuerte golpe justo en la defensa de tu automóvil. Tus padres bajan del vehículo alarmados por lo que sucedió. Afortunadamente, no hay pasajeros lesionados en tu unidad. El conductor del otro vehículo también bajó. Es un hombre de mediana edad. Se le nota alarmado en su cara. Parecía que estaba apurado, puesto que al abrir su puerta salieron disparados su cartera y su teléfono. Y teléfono celular. El proceso de arreglarse con la otra parte se vuelve complicado porque argumenta que tus padres tuvieron la culpa al no avanzar cuando el semáforo parpadeaba. Muy bien, chicos. Aquí vemos una breve narración de un conflicto, ¿no? El conflicto que se está suscitando aquí es porque hubo un accidente automovilístico entre dos automóviles que colisionaron, que chocaron. A ver, quiero que me digan ustedes qué horario del día era. ¿Era en la mañana, era en la tarde o era en la noche? En la mañana. ¿En la mañana? ¿Por qué en la mañana? Porque menciona sobre tú te diriges a tu escuela. Ah, te diriges a tu escuela. Y dice, Y porque hoy en la mañana. y dice hoy en la mañana. En la mañana, exactamente. Si nosotros vemos la información tal cual en el texto, a eso, ¿cómo se le llama? Información implícita o información explícita. Información explícita. Exactamente. Entonces, la información explícita es lo que yo estoy leyendo. En este caso, hoy por la mañana me está diciendo que el suceso sucedió temprano, ¿sale? Esa es la información explícita. Y muy bien, entonces sucedió en la mañana, íbamos para la escuela, hubo un accidente automovilístico. Vamos con las preguntas. Dice, ¿qué habilidad sería necesaria para el control de las emociones en situaciones de estrés? Empatía, comunicación, cooperación o regulación emocional. ¿Tú qué dirías, Ariadna? Ariadna Sánchez, me interesa exactamente. Ella nos dice que la letra D y exactamente la regulación emocional. Sucede que cuando nosotros estamos envueltos en una situación conflictiva, muchas de las emociones negativas pueden aparecer. ¿Cuáles son las emociones negativas que ustedes conocen o que pueden presentar en una situación de estrés? ¿Qué podrían sentir? Imagínense que ustedes acaban de tener ese accidente automovilístico. Entonces, ¿cuáles serían las situaciones negativas o las emociones negativas que sentirían si ustedes fueran en ese automóvil? Me están diciendo que se escuchaba trabado. ¿Ya se escucha bien? Ya. ¿Ya? Ok. Ya. Les comentaba yo que
¿qué es lo que ustedes sentirían si fueran en ese automóvil y de repente tienen un accidente? ¿Qué tipo de emociones tendrían ustedes en ese momento? Preocupación. Preocupación, ansiedad, ¿qué otro tipo de emoción? Desesperación. Desesperación, exactamente. Todas esas Temor. emociones, exactamente, todas esas emociones son emociones negativas, enojo. ¿Por qué? Porque no forman un bienestar físico, mental ni social. Entonces son emociones negativas. Pregunta 12. Es la capacidad de comprender, escuchar y atender a las otras personas, poniendo énfasis en sus sentimientos. ¿Por cuál serían ustedes? Quiero que lo digan. Empatía. La empatía, exactamente. Yo ya les había mencionado, y si no estuvieron en esa clase, lo mencionamos acá. La empatía es ponerte en el lugar de la otra persona, tomando en cuenta sus sentimientos y sus intereses. Exactamente. Y la pregunta 13 dice, al escuchar a la otra persona, ambos encuentran soluciones satisfactorias. ¿A eso cómo se le llama? Empatía, comunicación, creatividad o cooperación. Cooperación. Cooperación, exactamente. Tenemos que cooperar en escuchar, pero también en ser escuchados. Y de esa manera se pueden resolver mejor los conflictos. Siguiente pregunta, número 14. ¿Es una habilidad personal que implica expresar tus opiniones de manera clara y respetuosa? Regulación emocional, asertividad, cooperación o creatividad. A ver, ahí en el chat vayan contestando. Vemos que Lorena, Evelyn, Yaretsi, Ana Mariel, Daniel. Muy bien, todos se van por asertividad. Efectivamente, cuando tú eres una persona asertiva, eres una persona resolutiva, alguien que resuelve, alguien que va a saber escuchar a la otra persona, pero también que va a dar su punto de vista. Y una de las cosas más importantes para poder llegar a un acuerdo es el respeto. Hablar de manera respetuosa es una de las metas para poder llegar a un acuerdo. Bien, pregunta 15. Se llama así al cambio de opiniones entre dos personas con la intención de buscar una solución. Cooperación, comunicación, asertividad o regulación emocional. ¿Cómo se le llama el intercambio de opiniones entre dos personas? Comunicación. Comunicación. Comunicación, exactamente, la comunicación. Es una forma saludable de resolver el conflicto. Reaccionar con enfado, no aceptar la opinión de las demás personas, actitud calmada, no defensiva y respetuosa o evitar el conflicto. Sí. La C. Exactamente. Hay un cuadrito, el cual pues es muy sencillo. No se los puse aquí porque realmente no creo que tenga mucha finalidad ponérselos, pero se los voy a decir y nos habla acerca de las formas saludables y no saludables de poder arreglar un conflicto. Las formas saludables es reaccionar de manera empática, aceptando la opinión de las personas con una actitud calmada e involucrándose en el conflicto. Las actitudes o las formas no saludables es todo lo contrario. Es reaccionar con enfado, es no aceptar la opinión de las demás personas, es tener una actitud irrespetuosa y no calmada y es evitar el conflicto. Se ve y sabemos que todo esto podría ser bastante sencillo. Sin embargo, en la hora del examen, pues luego con los nervios, la verdad es que se nos llega a ir a algunos conceptos que son básicos, pero para eso es la finalidad de este mega repaso, para recordar todos los conceptos
que puedan ser muy preguntables en el examen de admisión. Y bueno, vamos a ver las fases del aprendizaje. Las fases del aprendizaje son importantes porque nos van a decir la manera en la que una persona va a adquirir conocimientos. Y la pregunta 17 dice, es una de las fases del aprendizaje en donde el estudiante tiene interés por aprender, sensibilización, conocimiento, dominio o integración propia. La D. ¿Qué pondrían ustedes? La D. Muy bien, la integración propia. Aquí están las fases del aprendizaje según las fases del aprendizaje son sensibilización, conocimiento, dominio e integración propia. La sensibilización son los primeros minutos y es tratar de motivar al estudiante y cambiar su interés en la manera en la que va a recibir la información. Por eso es que básicamente yo todos mis repasos y todas mis clases empiezo con una frase motivacional y empiezo con un meme para tratar de atender su atención. Si yo logro captar su atención, pues ustedes entran con mayor motivación al aprendizaje. Luego, el conocimiento. El conocimiento es cuando ustedes adquieren aprendizajes nuevos y esa fase normalmente es entre 20 y 30 minutos. El dominio lo reforzamos con las preguntas. Cada vez que yo les estoy haciendo alguna pregunta, ustedes refuerzan lo que estamos hablando en las clases, lo que estoy comentando. Y finalmente, la integración es cuando ustedes ya dominan el conocimiento y lo quieren poner en práctica. Entonces, eso se refiere a integración propia. Y pues estamos tratando de hacerlo con estos mega repasos. ¿Sale? Bueno, vamos con la pregunta 18. La pregunta 18 tiene que ver con el pensamiento lógico. Y como definición tenemos que el pensamiento lógico es una capacidad que va a tener el ser humano para entender lo que nos rodea y las relaciones o diferencias entre sus actos. Pregunta 18. Cuando sales de vacaciones, es frecuente que tú analices la ruta más rápida que puedes ocupar para llegar a un destino y determinas cuál es la mejor ruta. Esto es parte del pensamiento lógico, pero ¿qué fase del pensamiento lógico es? El análisis del problema, la evaluación de opciones, la planificación o la toma de decisiones. Tú vas a irte de vacaciones a Cancún o a Puerto Vallarta o a Acapulco, pero requieres ver cuál es la ruta más rápida para que no te atores, para que no te quedes atorado en el tráfico. Entonces, lo que vas a hacer es la evaluación de opciones. Exactamente, chicos. Tienes que evaluar las opciones para ver cuál sería la mejor que se adapta a tu medida y a tus modos. Bien, ya elegiste la opción. Ahora tienes que seguir usando el pensamiento lógico para poder hacer un plan adecuado en tus vacaciones y que todo te salga bien. Entonces, eliges la hora de salida. Vas a elegir cuánto tiempo le vas a dedicar para llegar a tu destino. Cuántas paradas vas a hacer, si van a ir al baño en medio del camino. Más o menos te imaginas el trayecto, le calculas cada cuánto tiempo tienes que pasar a la gasolinera. Visualizas el sitio donde vas a cargar gasolina, donde te vas a comprar, por ejemplo, algún souvenir o donde vas a comprar algún alimento. Toda esta planeación que haces, ¿a qué hace referencia? Al análisis del problema, a planificación y organización, a la evaluación de opciones o a identificar patrones. ¿Qué pondrían ustedes? Bien, aquí estamos viendo mucho de planificación y organización y exactamente, eso es planificar un viaje, es saber cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de tus diferentes acciones. Y la última pregunta dice, ¿es un pensamiento cuestionador? La pregunta siempre debe de estar presente para su análisis.
y es fundamental para resolver el problema. ¿Qué será? ¿El pensamiento lógico matemático, el analítico, el convergente o el divergente? Estamos viendo mucho de pensamiento analítico y exactamente, pensamiento analítico. Vamos a ver ya para terminar los 4 diferentes tipos de pensamiento para que no quede dudas porque en esto nos vamos a basar en nuestro siguiente mega repaso. Entonces, tenemos 4 tipos de pensamiento. El lógico matemático que nos va a hacer que nuestra mente y nuestra cognición se base en identificar patrones de figuras. Seguramente ustedes ya lo estuvieron practicando porque a estas alturas yo sé que ya están súper preparados, pero tuvieron que en algún momento de su preparación ver secuencias de figuras y ver cuál era la que correspondía o cuál era la siguiente figura en la secuencia. A eso se le llama pensamiento lógico matemático. También tenemos un pensamiento analítico. Ese pensamiento analítico se fundamenta en evidencias, en hacernos preguntas para resolver un problema. El pensamiento convergente utiliza la razón, la lógica y la experiencia de la vida diaria para poder tomar decisiones. Y el pensamiento divergente, por su parte, implica usar la mente para una actividad mental rápida. Por ejemplo, si yo te dije en este momento, necesito que me menciones a todos los objetos que tú puedes recordar con la letra S. Entonces me vas a decir, por ejemplo, saxofón, me puedes decir silbato, me puedes decir serpiente, y todo eso que tu mente empiece a recordar es un pensamiento divergente. ¿Por qué? Porque implica usar la mente para una actividad mental rápida. Estos tipos de pensamiento, junto con sus ejemplos, estos 4, los vamos a desarrollar en la siguiente sesión. ¿Sale? Bien, chicos, quiero que me compartan ustedes cómo les fue en esta sesión, cómo les fue con respecto a sus incisos y si tuvieron o no tuvieron alguna duda. ¿Sí se calificaron? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué tal les pareció este mega repaso? Nos echamos las primeras 4 de las 6 unidades, de las 5, perdón, que involucra habilidades y pensamiento crítico. ¿Les agradó? Sí, profe, la verdad estuvo entretenido. Bueno, a mí me gustó mucho. Bueno, pues perfecto. Miren, ya realmente con esto, ya nada más nos quedaría ver los diferentes tipos de pensamiento, que sería cada uno su definición con sus ejemplos, explicar cómo es que puedes adoptar los diferentes ejemplos para responder en el examen. Y con eso, realmente ya ustedes estarían hechos para responder la parte de habilidades. Recuerden, la parte más importante dentro de habilidades es el saber contestar. Hay muchas cosas que son por lógica, pero hay muchas cosas que también lamentablemente son definiciones. Entonces, definiciones como pensamiento crítico, definiciones como resolución de problemas, todo ese tipo de definiciones que son exactas, se las deben de saber. Por eso es que fueron preguntadas en este mega repaso. Pero bueno, realmente yo espero que la hayan pasado muy bien. Yo espero que se hayan divertido, que les haya servido para repasar. Este video, como ya lo he dicho, va a aparecer en el canal de YouTube para que lo puedan reproducir las veces que sea necesario. También al mismo tiempo les invito a que vean los otros 2 repasos, el de matemáticas. Tenemos de matemáticas 2, la primera, la segunda parte de matemáticas, y tenemos un simulador completo de todas las preguntas de examen en el canal de YouTube. También les invito y les voy a dejar por aquí los enlaces para que ustedes puedan ir a mi canal de YouTube. Bien, chicos, entonces, pues nada, les agradezco mucho el hecho que se hayan dado la oportunidad de hacer un repaso el día de hoy. Y bueno, siempre que ustedes deseen
hacer el repaso y tengan la intención de repasar, con todo gusto los voy a estar esperando yo para hacer el repaso. Les acabo de compartir la liga de YouTube para que ustedes puedan entrar y puedan visualizar nuevamente los videos y el material que he estado compartiendo, ¿de acuerdo? Pues chicos, creo que eso sería todo. Les mando un abrazo, les deseo una linda noche y pues bueno, son realmente invitados todos ustedes a todo el material y a todas las sesiones. Prepárense mucho, indaguen todo lo que ustedes tengan enfrente, estúdienlo y traten de buscar la mejor estrategia que les pueda mejorar su aprendizaje. Gracias, chicos. Voy a responder preguntas ahorita. Bueno, detengo el video y me quedo a responder preguntas. Muchas gracias a todos y gracias por haber visto este video de habilidades.